Mi vida, por Yeshua de Nazrat. Cartas a mi amada esposa Miriam. Autora María Medina. Voz Salvador Corazón. Capítulo 105. El perdón de las ofensas. Aquel día estábamos hablando sobre el perdón a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a conocidos. Y Simón hizo una pregunta de las que todos solíais hacer siempre curiosos, y con la mucha necesidad que ya se había despertado en todos vosotros de saber, de un deseo del conocimiento, de la verdad de la vida, como si fuera un cuento. Yo os iba enseñando cada día para que esta nueva mentalidad, esta nueva luz, se fuera haciendo vuestra, fuera integrándose en vuestras almas para que fueseis capaces de transformar vuestros conceptos, vuestras actitudes y vuestras vidas como consecuencia de todo ello. La pregunta de Simón fue que cuántas veces había que perdonar a quien nos hubiera ofendido o tuviera alguna deuda con nosotros. Simón preguntaba en nombre de todos porque todos pensabais lo mismo. Rabí, si le perdono una vez ya es suficiente. Y os saqué de ese esquema y os dije que no, que había que perdonar muchas más veces. Él de nuevo volvió a preguntar, como si aquel continuo perdón fuera el acto más grande que podía realizarse en la vida, que si entonces había que perdonar 7 veces. Ante esta pregunta que expresaba en toda su amplitud el sumum de vuestro conocimiento, casi infantil, y lo que considerabais todos que era el máximo de la bondad, me sonreí abiertamente, incluso reí un poco, porque me enternecieron vuestras almas, aunque luego os tuve que explicar ante las caras de enfado de muchos de los que me escuchabais, que no me estaba riendo de vosotros, sino que era una sonrisa de amor, de comprensión ante vuestra candidez y vuestra inocencia. Y le respondí, no, Simón, no 7 veces, sino 7 veces 70, haciendo alusión a lo escrito en nuestro libro sagrado, respuesta que le hizo asombrarse y comprendió en parte, aunque estaba escrito en nuestro Tanaj y no era la primera vez que lo habían oído, pero él pensó que eso era ya mucho, que era una buena cantidad de veces. Se lo expliqué y de nuevo le dije, no, Simón, esa cantidad significa siempre, todas las veces que sea necesario. El perdón no tiene límites, no hay que contar las veces que se otorga, ¿entiendes? ¿Entendéis todos? A veces tenía que hablaros como a niños pequeños, como ya he dicho otras veces, dependiendo del auditorio. Otras ya hablaba a seres elevados y de otra manera, pero esto lo hacía en intimidad y en nuestra escuela secreta, orientada a recibir más altas enseñanzas y establecida solamente para unos pocos, dignos estudiantes de ella. Tú, mi amada, mi hermana, mis hermanos, Johanan y pocos más elegidos. Mi madre nunca necesitó asistir a esa escuela porque en ella, como en mí, la sabiduría y el conocimiento estaban impresos ya desde antes de venir a la tierra a cumplir una de las más hermosas misiones que el Padre le había encomendado a lo largo de su historia, la de ser madre del enviado en aquel momento, y también una de las misiones más duras y difíciles de llevar a cabo. Para que todos entendieran lo que yo había querido explicar con aquella lección sobre el perdón, os hablé con una parábola, con un cuento, y esto fue lo que dije. Hubo una vez un hombre, un siervo que tenía una gran deuda con su señor. Éste le había ido aplazando el pago de sus alquileres, de la casa en la que vivía con su familia y de los campos que sembraba, así como del ganado del amo al que el siervo cuidaba cada día. Tenía una familia muy numerosa, lo que él ganaba no era lo suficiente para ir pagando al señor su deuda, y llegó un momento en el que ésta acumulaba ya tanto que el señor, no pudiendo continuar sin recibir su pago, se la reclamó. El siervo lloró, suplicó y se arrodilló a los pies de su amo, porque no podía devolver todo lo que le debía. El señor al principio pensó en venderle como siervo
y así saldar su deuda, pero se compadeció de él y de toda su familia, y viendo que realmente el siervo no actuaba por engaño o por falsedad, sino que era sincero en lo que decía, decidió perdonarle toda la deuda y le dejó ir. Pero el hombre perdonado, al volver a su casa, se encontró con uno de sus amigos que le debía también algún dinero. Se lo reclamó y, ante la angustia que había en la súplica de su vecino, que no podía devolver todavía lo prestado, se encolerizó y, olvidando lo que acababa de suceder con él, le denunció para que, encerrándolo en la cárcel, fuera devolviendo así su deuda. Ante esta despiadada acción, sus vecinos fueron a contarle al amo lo que estaba sucediendo, y éste se enfureció. Vio la falta de caridad que estaba demostrando su siervo y le reprendió por no haber hecho con su deudor lo que se había hecho con él. Y no volvió a perdonarle ninguna deuda, sino que le hizo ir pagando todo lo debido para que aprendiera de su error, para que valorase que si el amo le había perdonado generosamente, él debía haber hecho lo mismo hacia su amigo. Porque ¿qué sentimiento que no sea el orgullo es el que hace que el hombre no se acerque a su hermano para reconciliarse con él? Luego comparé esta parábola, este comportamiento del amo y del siervo, a lo que Dios Padre realiza hacia todos sus hijos. Les perdona no una, sino muchas veces, y toda su deuda y todos sus errores, pero también pide que los hombres actúen igual que Él, sin orgullo, perdonando a su vez las ofensas y las faltas de sus semejantes, porque este perdón entre unos y otros se expande y se extiende y logra crear una memoria colectiva que actúa después sobre los seres humanos, consiguiendo su propósito, el no guardar rencor hacia los hermanos. Porque ante un corazón endurecido, el Padre también se endurece, porque es justo y quiere que sus hijos sean como Él y quiere que la humanidad actúe según sus leyes. Y así enseña una y otra vez a sus hijos, para que éstos, con el esfuerzo y la experiencia que van acumulando a lo largo de todas sus vidas, consigan corregir sus errores e integrar en sus almas el conocimiento que lleva a la correcta actuación del ser humano. El Padre tiene diferentes maneras de enseñar, mediante experiencias que el hombre vive, para que aprenda de ellas, para que aprenda de su comportamiento ante estas experiencias, para que encuentre la enseñanza en ellas, para que corrija comportamientos y consecuencias. En resumen, para que de ellas saque todo lo que su alma necesita para evolucionar. Y si con una vez no se hace consciente de ello, provoca la repetición de la experiencia, hasta que el ser humano lo comprenda y consiga dar un paso más en su elevación. Todo hombre viene al mundo rodeado de otros hombres y mujeres que le enseñan, mediante sus comportamientos y hechos, lo que se ha propuesto aprender y trascender en cada una de sus vidas. Y para Dios el tiempo no existe y el alma tiene todo el que necesite para aprobar estas asignaturas. Y corresponde al libre albedrío del hombre el aprender y evolucionar o no, según lo que cada uno decida y según los alcances que se proponga. Así se le presentan situaciones y vivencias para que pueda realizar su plan individual de ascensión. Y como quise explicaros con esta parábola, el siervo tenía que aprender a perdonar, y se le presentaron las circunstancias y la ocasión de hacerlo, pero no quiso o no supo, y por eso os dije que el amo le rechazó y le envió lejos de él para que fuese consciente de su error y pudiera seguir aprendiendo el perdón en otras ocasiones. Con todo mi amor, Yeshua.